Ayer pasó algo que debería haber generado un rally, uno de los mensajes más favorables que hemos escuchado en meses sobre la dirección de los tipos de interés. Y sin embargo, el mercado cripto estuvo en rojo, Bitcoin, Ethereum y Solana corrigiendo al mismo tiempo. ¿Por qué una noticia tan buena terminó generando una corrección? Hoy vamos a entender exactamente qué está pasando y por qué hay dos fuerzas empujando en direcciones opuestas al mismo tiempo. Bienvenidos a Capa Cero. Vamos a los datos concretos. Kevin Warsh dio una de las declaraciones más dovish del último tiempo sobre la política monetaria, y el mercado reaccionó de inmediato. Las probabilidades de mantener los tipos de interés sin cambios en septiembre se dispararon hasta el 58,7%, con solo 40% de probabilidad de subida y apenas un 0,9% de probabilidad de una subida más agresiva. Esa es una señal extremadamente favorable, en línea con toda la tesis de desinflación que hemos venido documentando en este canal. Pero casi al mismo tiempo, otra noticia cambió el ánimo del mercado por completo. Donald Trump declaró que va a golpear a Irán con fuerza, y el mercado en cuestión de minutos pasó de digerir una noticia dovish histórica a reaccionar con pánico ante una escalada militar. El resultado, Bitcoin cayendo a zona de $63.600, Ethereum retrocediendo a los 1880, Solana bajando a los 73. Los rendimientos de bonos a corto plazo también cayendo con fuerza, el de 4 meses retrocediendo casi un 2%. Aquí hay una lección importante sobre cómo priorizan los mercados la información en tiempo real. El riesgo geopolítico inmediato siempre pesa más que las buenas noticias macro de mediano plazo. Piénsalo así. Si te dicen que probablemente vas a tener más dinero disponible el próximo mes, pero al mismo tiempo alguien te dice que hay riesgo de que se corte el suministro de agua en tu casa esta noche, tu atención inmediata no va a estar en planificar cómo gastarás ese dinero, va a estar en resolver el problema del agua. Eso es exactamente lo que está pasando. El mercado sabe que un entorno de tipos más bajos es bueno para activos de riesgo, pero un riesgo geopolítico activo con amenaza directa de escalada militar genera una respuesta de aversión al riesgo inmediata, que sobrepasa temporalmente cualquier buena noticia macro. Hay un matiz técnico importante en el propio discurso de Warsh que vale la pena explicar. Cuando le preguntaron directamente si la Fed subiría tipos si la inflación se mantiene alta, su respuesta fue matizada. Depende de si esa inflación proviene de shocks de oferta, como los que podrían generarse, por ejemplo, con la inteligencia artificial, en cuyo caso la Fed tiene poco margen de acción real, o si proviene de otros factores donde la política monetaria sí puede influir directamente. Esto conecta con algo que ya hemos explicado en este canal. Si una guerra corta el suministro de petróleo, ninguna subida de tipos de interés puede resolver ese shock de oferta específico. La Fed puede subir tipos todo lo que quiera, pero eso no hace que el petróleo vuelva a fluir por una ruta bloqueada. Y aquí está el dato más revelador de toda la conversación. Cuando le preguntaron sobre la convicción real de mantener los tipos sin cambios, la respuesta fue que la votación interna fue de 9-3. No es unanimidad. Hay una minoría real dentro de la Fed que sigue defendiendo una postura distinta, lo que sugiere que esta convicción dovish, aunque mayoritaria, no es completamente sólida. Ahora conectemos esto con la tesis completa que llevamos construyendo en este canal desde hace semanas. Este episodio en concreto confirma exactamente el patrón de dos fuerzas que hemos documentado antes, la fuerza macroestructural, que sigue apuntando hacia menor restricción monetaria, y la fuerza geopolítica de corto plazo, que puede generar volatilidad puntual independientemente de la dirección de fondo. Lo importante es no confundir una corrección geopolítica temporal con un cambio en la tesis macro de fondo. El discurso de Warsh, con esas probabilidades tan claramente inclinadas hacia mantener tipos, sigue siendo una señal extremadamente favorable para el mediano plazo. La corrección de hoy en cripto responde a la escalada verbal de Trump sobre Irán, no a un cambio en las expectativas de política monetaria. De hecho, la caída de los rendimientos de bonos de corto plazo, especialmente el retroceso de casi un 2% en el bono a 4 meses, es consistente con un mercado que sigue creyendo en la tesis dovish, incluso mientras el precio de los activos de riesgo cae por el shock geopolítico puntual. Es la misma dinámica que documentamos en el video de los dos corredores de la tormenta. Una noticia golpea a todo el mercado por igual, pero las fuerzas estructurales de fondo, en este caso la tendencia política monetaria, no desaparecen solo porque hay un episodio de estrés puntual. Y aquí es donde toca aplicar la misma cautela que hemos mantenido siempre en este canal. Las declaraciones de figuras políticas sobre acciones militares potenciales generan volatilidad inmediata, pero no siempre se traducen en la escalada que el mercado teme en el momento. Ya hemos visto en videos anteriores cómo este mismo conflicto ha tenido ciclos de escalada y pausa, con el mercado reaccionando con fuerza a cada uno de esos giros. Lo que hay que vigilar en los próximos días es si esta declaración se traduce en una acción militar concreta o si se queda en retórica que termina diluyéndose, como ya ha ocurrido en otras ocasiones durante este mismo conflicto. Mientras tanto, el mensaje de fondo de Warsh sigue siendo el dato más importante de esta semana para la tesis macro que llevamos semanas construyendo. Una Fed con una mayoría de 9-3 inclinada hacia mantener tipos, con probabilidades de mercado mostrando un 58,7% a favor de esa postura. Es exactamente el tipo de señal que necesitamos para reforzar la tendencia de desinflación que documentamos con el IPC de meses anteriores. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, el discurso de Kevin Warsh fue uno de los mensajes más dovish que hemos visto en meses, con el mercado descontando un 58,7% de probabilidad de mantener tipos en septiembre. Esa señal de fondo sigue siendo extremadamente favorable.
Segundo, la corrección de hoy en cripto responde a un shock geopolítico puntual. Las declaraciones de Trump sobre Irán, no un cambio en la tesis macro. Es importante no confundir ambas cosas. Tercero, la votación interna de 9 a 3 en la Fed muestra que la postura dovish, aunque mayoritaria, no es unánime, y el propio Watch reconoce que si la inflación viene de shocks de oferta, como una guerra que corte el suministro de petróleo, la política monetaria tiene poco margen de acción real. Y antes de irte, dime, ¿crees que esta corrección por el tema de Irán es temporal o esperas que la tensión geopolítica siga dominando el mercado en las próximas semanas? Nos vemos mañana.